Hola mis referentes, bienvenidos a un episodio más de este especial de Semana Santa. Y hoy estaremos hablando del Viernes Santo, el Viernes de Expiación. Pues bien, como ya hemos recapitulado en estos días, recordemos que el jueves por la noche, por la madrugada, Jesús había tenido un encuentro muy íntimo con sus discípulos. Ya habían orado, ya habían tenido, por así decirlo, la última charla en intimidad. A esas horas de la madrugada, alrededor de la 1 de la madrugada, llega Judas con un grupo de personas armadas para prenderle, para arrestarlo. Cuando Judas llega al grupo, besa a Jesús en una demostración tácita de que él era el acusador. No tanto porque no conocieran a Jesús, evidentemente Jesús era un hombre muy famoso, cualquiera lo podía reconocer, sino que ese beso era el significado que tenía. En esa revuelta, cuando aprenden a Jesús, es Pedro quien llevaba una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús evidentemente regaña a Pedro y le dice: no son las formas de hacer las cosas, porque si tú usas la espada, recibirás espada también. Como diciendo, bueno, de la forma en que tú trates a otros, te tratarán a ti. Jesús sana al siervo colocándole la oreja de nueva cuenta como un último acto milagroso, incluso en esas horas de desesperación. Pues bien, toman a Jesús y se lo llevan, primeramente se lo llevan ante Anás. ¿Por qué se lo llevan ante Anás cuando realmente el sumo sacerdote era Caifás? Bueno, cuando los romanos llegaron a establecer su jurisdicción gubernamental en Judea, remueven a Anás como sumo sacerdote y colocan a Caifás. Pero para los judíos el puesto de sumo sacerdote era de por vida, así que para ellos, por respeto, Anás seguía siendo el sumo sacerdote, entonces por eso lo llevan primeramente con él. Mientras iban en ese camino, Simón Pedro y Juan iban juntos detrás de Jesús. Juan de alguna manera tenía relaciones con el sumo sacerdote y le permiten la entrada y lleva a Pedro con él. Estando allí, Pedro, en la entrada de la casa de Anás, una mujer lo reconoce, una de las siervas de la casa lo reconoce y él niega a Jesús por primera vez. Dice: yo no lo conozco. Mientras tanto, mientras se da esa parte afuera de la casa de Anás, adentro ya se lleva el primer juicio de los judíos contra Jesús. Ahí Anás le hace una serie de preguntas a lo que Jesús no responde. Solamente cuando le preguntan si es el Hijo de Dios, si se proclama el Rey de los judíos, él responde: pues tú lo has dicho. Jesús nunca contestaba de forma tácita y de forma directa a las preguntas. Cuando contestaba, porque generalmente no contestaba. Ahí es golpeado porque en esas circunstancias lo maltrataban mucho a Jesús. Y como no recibe ninguna respuesta de parte de él, Anás lo manda de regreso a la casa de Caifás. Cuando está ese proceso de la salida de Jesús, a Pedro, que ya se había acercado a una fogata que habían hecho los mismos sirvientes y vigilantes de la casa de Anás, porque estaba haciendo frío, cuando él se acerca, lo reconocen de nueva cuenta y le dicen: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y él lo vuelve a negar: no, yo no lo conozco. Vuelve a decir: no sé de quién me están hablando. Cuando Jesús va de salida, narran los evangelios, lo vuelven a reconocer a Pedro. Otra mujer, ya se había alejado Pedro para salir de esa casa, y otra mujer al último le dice: por tu acento sabemos que venías con Jesús. Hay otro evangelio que dice que un siervo pariente de aquel que le cortó la oreja le dice lo mismo. Cosa interesante es que cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús, incluso maldiciendo, sale Jesús y lo ve. Eso quebró el corazón de Pedro, el cual salió de allí corriendo y lloró en una profunda tristeza y amargura. No solamente por lo que estaba sucediendo, habían aprendido, habían arrestado a su maestro, sino por el acto tan
cruel de negarlo, cuando había jurado por su vida que jamás lo haría, que iría con él hasta la tumba. Bueno, pues se llevan a Jesús de casa de Anás y se lo llevan a casa de Caifás. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, allí, en casa de Caifás, pues ahora sí se da como un juicio de alguna manera, aunque totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Buscaban testigos que dieran testimonio. Evidentemente, todos los testigos que daban testimonios eran falsos, porque no había manera de dar un testimonio verídico de lo que ellos pretendían hacer con Jesús, que lo llevara a ese arresto, que lo llevara a esa sentencia mortal que ellos pretendían otorgarle. Estando allí, a final de cuentas, dos testigos mentirosos, claro, falsos, tergiversan las palabras de Jesús y dicen: nosotros le escuchamos decir que él derrumbaría el templo y en 3 días lo haría de nuevo. Sin embargo, los testimonios no cuadraban mucho y Caifás le pregunta directamente que si él se considera el Hijo de Dios, se considera el Rey de los judíos, y él le vuelve a decir: tú lo has dicho. Con eso fue suficiente para que Caifás lo condenara, se rasgara las vestiduras y lo condenara a muerte. Claro, pero la ley judía para los judíos no les permitía darle la muerte a alguien o matar a otra persona. Entonces deciden llevarlo a que lo juzgue el gobernador de Roma, en este caso Pilato. Claro que cuando lo sacan de la casa de Caifás lo llevan golpeando, lo llevan maltratando con palabras, lo empujan, lo golpean. Jesús de verdad está en ese momento sufriendo bastante. Pero hay un paso antes de llevarlo ante el gobernador, ante Pilato. Después del amanecer, que ya iba casi saliendo el sol, en la casa de Caifás, hacen un concilio ilegal. Todo el juicio de Jesús por parte de los judíos fue ilegal. Y hacen un concilio allí donde más de 70 miembros del Sanedrín votan y lo declaran culpable. Todo esto lo hicieron en la madrugada, en la noche, en horas en las cuales pues no era ni siquiera, vamos a decir, no eran horas hábiles para trabajar en una oficina. Bueno, tampoco era algo regular ni recurrente en esos momentos, pero lo hicieron con esa intención. Lo hicieron con la intención de que fuera como un juicio express, un juicio ilegal, para declararlo culpable de lo que ellos pretendían y mandarlo a la muerte. De allí lo llevan con el gobernador, con Poncio Pilato, y le dicen: mira, te traemos a este delincuente. Lo llevan al pretorio. Pilato, cuando lo ve, pues ya lo ve golpeado, lo ve maltrecho, lo ve como un hombre insignificante, vamos a decirlo así. Y le pregunta: ¿es verdad lo que dicen estos de ti? Jesús no contesta. Esto de alguna manera sorprende a Pilato, y cuando se entera de que Jesús es de Galilea, porque los mismos fariseos le dicen, los mismos líderes le dicen: es que está causando revuelo desde Galilea hasta acá. Entonces él lo manda con el que era la jurisdicción de Galilea, que en este caso era Herodes. Cuando llega a casa de Herodes, porque así lo traen de un lado para otro al pobre de Jesús, cuando llega Herodes, lo mismo. Vienen las interrogaciones, vienen los cuestionarios a los cuales Jesús guarda un silencio pues inconcebible para muchos, pero de alguna manera era la humildad de Jesús, era pretender que otros hablaran por él. Tampoco con Herodes pasa absolutamente nada y vuelve de nueva cuenta a pretorio con Pilato. Cuando llega con Pilato de nueva cuenta, hay que aclarar que Pilato no quería enjuiciar a Jesús. En primer lugar, porque su mujer se lo aconseja también. Ella le dijo: no te metas con este hombre que es santo, me ha atormentado mucho en sueños todo esto que está por suceder, que va a pasar y que está pasando. Pero además de ese consejo que le da su mujer, Pilato sabía que Jesús era inocente. Sabía que los que estaban tramando toda esta cuestión contra él eran los judíos. Y realmente a Pilato no le importaba mucho lo que pasara con los judíos, pero sí le importaba mucho el orden, mantener el orden en todo el imperio romano que estaba bajo su cargo. Eso sí le importaba.
Cuando Pilato no encuentra de todos modos mancha en Jesús, les dice, les dice a los líderes religiosos que estaban ahí reunidos, les dice, yo lo encuentro a este hombre inocente, lo voy a dejar ir. No, castígalo, es culpable. Siguen diciendo, todos, incluso aquellos que en un momento lo llamaron maestro y le dijeron, Hosana, el rey, ahora gritaban que lo castigaran. Poncio les dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, es inocente, lo voy a mandar a que lo azoten, a que lo castiguen, y yo considero que con eso es suficiente cualquier falta que haya cometido. Dicho esto, lo sacan a Jesús, lo desnudan y lo golpean con un látigo con puntas de acero. Me imagino que laceraron su carne y su piel de una forma terrible. Los soldados romanos le echan una túnica escarlata, menciona la escritura, y le ponen una corona de espinas, lo golpean, le dicen oprobios, lo escupen y lo regresan de nuevo maltrecho, golpeadísimo, al mismo lugar, al pretorio donde estaban juzgándolo. Allí Pilato lo ve y lo vuelve a sacar. Claro que en esos momentos Pilato le sigue preguntando cosas y le dice, ¿de qué te juzgan? ¿Realmente eres tú? ¿Realmente eres tú quien ellos dicen? Pero Jesús le contesta que el poder que le ha sido otorgado a Pilato viene desde lo alto, si no, no pudiera tocarlo. Y no te preocupes, de alguna manera le dice, el que te entregó, el que me entregó a ti, tiene más pecado. Pilato continuaba maravillándose con aquello que decía Jesús. Y siempre se refería a él como el rey de los judíos frente a los líderes religiosos, cosa que me imagino que los enardecía aún más. Lo saca y les dice, de nueva cuenta, yo no encuentro a este hombre culpable. Y todos le gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato, en un acto cobarde quizás para algunos, y en un acto de desatenderse del problema, literalmente se lava las manos y les dice, yo no tengo nada que ver con este asunto, yo se los dejo a ustedes. Igual tengo que liberar a un preso. ¿No quieren que sea Jesús? Tengo que liberar a alguien que tenemos sentenciado. No, libera a Barrabás. Barrabás, de alguna manera los judíos lo podían considerar como héroe porque era un delincuente, sí, pero odiaba a Roma. Entonces estaba allí justamente por eso, por ser un rebelde a Roma y por haber cometido asesinato. Estaba encarcelado por eso. Ese era su delito, condenado, convicto. Sin embargo, el pueblo judío prefirió que liberaran a Barrabás y que en su lugar lo tomara Jesús. Pilato les dice, tu sangre no está en mis manos. Y el pueblo judío dijo, sí, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y las demás generaciones. Y esa es una maldición que hasta la fecha jamás, yo creo que nunca podrán resarcirse de ese daño, claro, a menos que acepten a Jesús como su Salvador. Y todos nosotros, toda la humanidad a final de cuentas. Pues bien, allí terminan los juicios de Jesús. Digamos que los juicios duraron en un periodo temporal a las 6 de la mañana que salió de la casa de Caifás, más o menos hasta las 11 de la mañana que lo sacan del pretorio. Ahí agarran a un pobre hombre, Simón de Cirene, que iba pasando, venía del campo, y le entregan la cruz que debe llevar detrás de Jesús. La cruz donde iban a crucificar a Cristo la lleva este hombre a la salida del pretorio, camino al monte Calvario, a este lugar conocido como la Calavera, también llamada Gólgota. En este camino evidentemente lo iban golpeando, lo iban maltratando de muchas maneras. Sin embargo, él a aquellas mujeres que lloraban las consolaba con su último aliento. Llegando a este lugar, vamos a decir que como a las 11 de la mañana, pasaditas de las 11 de la mañana, llegando al Calvario, empieza el acto de crucificar a Cristo junto con otros dos delincuentes que tenía a uno a su derecha y a otro a su izquierda, que ya iban también a ser sentenciados a muerte y de esa manera los iban a ejecutar. Estando allí,
cuando le estaban clavando sus manos, cuando le estaban clavando sus pies, dijo algo que hasta la fecha yo creo que son las palabras que más conmueven al mundo, que nos rompe el corazón a mí. Al contarles todo esto, créanme que estoy sufriendo mucho. Pensar todo lo que padeció Jesús por nuestros pecados, por hacernos libres de este mundo y de la opresión de Satanás y de los pecados. Pero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esa es la frase más famosa de la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando ya crucificado Jesús junto con estos ladrones, uno de ellos le dice muchas cosas. Le dice: bueno, si eres el rey, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y era algo que continuamente la gente le decía a Jesús. Pero el otro le dijo: cállate, ni siquiera estando aquí tienes temor de Dios. Y le dice a Jesús que se acuerde de él, que cuando esté de regreso con su Padre en el reino celestial, que se acuerde de él. Y Jesús dice otra frase también muy, muy importante, y creo que esa frase sale de toda teología conocida, de cómo un pecador en el último momento puede ser salvo solo creyendo y entregando su vida a Cristo. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue, yo creo que el último de los milagros y el último personaje que salvó a Jesús incluso antes de morir. Estando en ese lugar, en ese momento de intensísimo dolor, Jesús salva a otro ser humano. Pues bien, había mucha gente alrededor de ese lugar. Entre ellos, cuentan los evangelios, que estaba María, su madre, María Magdalena, y otras mujeres que lo habían acompañado en su ministerio desde que inició. Y junto con ellas estaba también uno de sus discípulos, Juan. Viendo Jesús a su madre, le dice: madre, ahí está tu hijo. Y viendo a su discípulo, le dice: hijo, ahí está tu madre. Dicen las escrituras también que desde ese momento Juan se llevó a María a vivir a su casa. Esa fue la tercera frase que dijo Jesús antes de morir. En los últimos momentos y con los últimos respiros, ya sintiendo Jesús que estaba por expirar, le dijo, externó una frase también por demás conmovedora, y le habla a su padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento los soldados y toda la gente que está ahí se burla y dicen: mira, piensan que le está hablando Elías. Y le dicen: bueno, le siguen diciendo lo mismo, ¿por qué no le dices que te bajes si tú eres hijo de Dios? ¿Por qué no que cambie toda esta circunstancia? Despuesito de ese momento, Jesús dice que tiene sed. Y uno de los soldados le acerca un trapo con un hisopo con vinagre, y evidentemente eso escoce la boca de Jesús. Poquito después de ese tiempo, dice Jesús una de sus últimas frases. Yo creo que después de haber probado ese trapo con vinagre, con su último aliento dice: consumado está. Casi con su último aliento, determinando así que la profecía sobre él se había cumplido y que el Hijo del Hombre regresaba por un momento a casa de su Padre. Por último, con un último aliento, y antes de gritar por última vez, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí en ese momento Jesús muere. Curiosamente, en ese lapso de tiempo, más o menos, cuando Jesús muere serían quizás las 3 de la tarde, por así decirlo, en un tiempo cronológico del día. Sin embargo, cuentan las escrituras que ocurrieron hechos maravillosos, hechos increíbles, hechos que se salen de lo ordinario, que se salen de lo común. En cuanto Jesús muere y expira su último aliento, el velo del templo se parte de arriba abajo. Otros dicen que tembló, que se escucharon truenos, que durante el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, el día se oscureció y hubo tinieblas. Hubo varios eventos extraordinarios que ocurrieron en ese momento. Pues bien,
También llegó la hora de que cuando Jesús expira, cuando Jesús fallece, cuando Jesús muere, los líderes religiosos, porque a ellos ya les surgía que todo esto acabara porque querían irse a celebrar la Pascua, con ese cinismo, con ese poco empatía por el hombre que estaba allí crucificado. Ellos dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a decirle a Pilato que pues ya le vaya dando, que vaya apresurando las cosas. Entonces le dice, ¿sabes qué? Necesitamos ya que esto termine y hay que quebrarle las piernas a los que están crucificados para que rápido se mueran. Entonces Pilato dice, bueno, de acuerdo, hagan lo que ustedes quieran, a mí qué me dicen. Entonces Pilato da la orden, van y les quiebran las piernas a los que están crucificados, pero se dan cuenta que Jesús ya falleció. Jesús ya falleció y no le rompen ni un solo hueso como estaba destinado en la profecía. Lo que sí hace el centurión es clavarle su estaca en el costado y brota agua y sangre del cuerpo de Jesús. Y en ese momento ese centurión glorifica a Dios y dice, realmente este era un hombre santo, este era el Hijo de Dios. Posteriormente le notifican a Pilato que ya Jesús ha muerto, lo cual le parece pues que ha sido muy rápido que la muerte de Jesús. Pasado este tiempo, un hombre que era muy rico, que era miembro de este grupo del Sanedrín, pero también era muy rico, José de Arimatea, discípulo de Jesús, en secreto, le solicita a Pilato el cuerpo. Él y dicen las escrituras que Nicodemo, también otro miembro del Sanedrín, que ya se había reunido previamente con Jesús y que pues lo había maravillado, lo bajan, toma el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana nueva y lo colocan en un sepulcro también completamente nuevo. Y cuentan los evangelios que Nicodemo llevaba esencias aromáticas para cubrir el cuerpo, para purificar el cuerpo. Bueno, pues hasta allí termina este día, viernes de Vía Crucis, este viernes de expiación que tuvo que padecer nuestro Salvador para redimir nuestros pecados. Espero que sigan sintonizándonos el día de mañana para seguir con el estudio de especial de Semana Santa. Dios los bendiga y hasta pronto.